Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a los nuevos, a los antiguos. Sean todos bienvenidos para aquí. Hola, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenida. Qué alegría que estés acá. Estábamos viendo letras desde la Aleph, la primera, hasta la Lamed, que es la que toca el día de hoy, ¿no verdad? Vimos hasta la Kaf la clase pasada. Quiero recordarles que a partir del número 10, las letras empiezan a valer en decenas, ¿no verdad? Por lo tanto, la semana pasada la letra Kaf valía 20. La letra esta vale 30, excelente. Y se llama, ¿cómo se llama esta letra? Lamed. Excelente, muy bien. Vamos a ver, para la gente que no ha venido a esta clase, tenemos un par de personas nuevas, ojalá que les guste y sigan viniendo. Nosotros vemos el poder de las letras hebreas que fueron usados para la creación. Hay 22 letras hebreas básicas, más 10 cifras, que eso no las estudiamos. 22 letras y vamos estudiando cada una, pero no para ver cosas místicas, mágicas, sino para ver cómo podemos aplicar las enseñanzas a nuestra vida. No con cosas religiosas, no con cosas morales, sino con cosas prácticas. Aprender de nuestra vida para mejorar, vivir en más armonía interna con el prójimo. Hacemos mindfulness casero judío cabalístico. ¿Te gustó, Jacob? Muy bien. Entonces, con la letra Lamed. Y si no te gusta, te tiene que gustar igual. Con la letra Lamed, para algo te pago el sueldo. Con la letra Lamed, a los que saben hebreo les puede sonar algo la letra Lamed. ¿A qué les suena? Denis, ¿a qué te suena? Ay, sí, pero eso es como. Te suena la letra L. Alemot, dijo Jorge. Excelente. Hasta leyendo, hasta por eso te lo estoy Alemot, Lelamed. Les voy a pedir que miren la pantalla. Les voy a pedir que miren la pantalla porque Jorge, que hoy está un poco disperso y está hablando, miró la pantalla, sí, miró la pantalla e hizo trampa. ¿A qué le suena a Lamed? A estas palabras. Al Ilmod, al Elamed, a Talmid, a Melamed. ¿Conocen alguna de esas 4 palabras? Si no las conocen, hagan la trampa y vean lo que dice. Si hay un apellido Melamed o Malamed. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es Lilmod? Lilmod es aprender a estudiar. ¿Qué es Lelamed? Enseñar a instruir. ¿Qué es Talmid? Un estudiante, un discípulo. ¿Y qué es un Melamed? El maestro, el instructor. Como verán, son pares que se relacionan, el maestro con el discípulo, que el discípulo a su vez puede ser un maestro, no hay ningún problema, la enseñanza y aquel que lo aprende, y todos ellos están basados en esta raíz lingüística, que es esto que lo ven acá escrito, la letra Lamed, que es esta de acá, la letra Mem, que es la de la semana que viene, si Dios quiere, y la letra Dalet, que ya la vimos. ¿Está bien? Acá dice Lamed, acá, en esto que está acá en hebreo, dice Lamed, que es el nombre de la letra Lamed. ¿Y qué palabras surgen de la letra Lamed? Lo dijimos recién, cosas que tienen que ver con aprender, con enseñar, con recibir una instrucción, con cambiar algo con esa instrucción que se recibe. Les recuerdo, por ejemplo, la semana pasada la letra Kaf era la palma de la mano. Y en este caso habíamos dicho que se comenzaba con la letra Kaf, algo que era más humano. Hasta la letra Yud, la anterior, de la semana anterior, la letra Yud era como 10 frases de la creación, 10 letras que eran principalmente usadas por Dios. A partir de la Kaf empiezan a usarse letras para que nosotros hagamos algo. La letra Kaf de la recepción, ¿qué hacemos con lo que recibimos? Esa fue más o menos la clase anterior, que estamos preparados para recibir, el recibir nos va a hacer mejores personas. ¿Somos un continente apropiado para el contenido? Todo eso se estudió con la semana pasada. Pero ahora viene algo que es un nivel un poco superior a la Kaf, una mano que recibe. Ahora, ¿quién es el que está recibiendo? Si es una enseñanza, ¿quién es el que recibe? Sí, con la mano también somos nosotros. Pero ¿recibe la mano ahora? Los alumnos, las personas, muy bien. Lamed es recibir una enseñanza la persona entera. Ya no es recibir algo en la mano, es recibir una enseñanza. ¿Y qué se hace con esa enseñanza? ¿Qué se hace? Se aplica a Sí, otros. se aprende, se aplica a otros o a uno mismo. Pero hay algo muy importante que hay que hacer con esa enseñanza, que es
una palabrita que no sé si está en el diccionario, pero yo la uso mucho y la escuché que alguien usaba también, desaprender. Porque para poder aprender, primero, no sé si olvidar, Lilian, pero primero hay que desaprender. Porque si no desaprendemos, ¿qué hacemos con el nuevo aprendizaje? Lo podemos ir acumulando uno encima del otro, que a veces está muy bien, porque no hay que empezar de cero siempre, pero en algunas ocasiones las capas que se van subiendo, si no se hizo un desaprendizaje previo, una ruptura, una limpieza, puede pasar cosas negativas. Les voy a poner un ejemplo práctico y sencillo, muy real, que lo van a entender. Queremos cambiar las losas del piso, ¿está bien? Los azulejos, lo que tengamos en el piso, lo queremos cambiar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tienen idea? Dijo Jaco, la manera más rápida y barata es ponerla arriba. Pero los verdaderos constructores, no para hacer plata, para hacerte un favor a vos, te van a decir, tenés que picar el piso, alisarlo, hacer todo lo que tenés que hacer en la base, sin las losas viejas, por lo menos por dos motivos. La primera, porque, sencillo, porque si hay alguna losa rota o entre diferencia en temperatura de una y otra, la nueva se va a romper por estar encima de la anterior. Y si hay hay por ejemplo un mecanismo de calefacción, perdemos el calor. Por lo tanto, nos sirve poner una capa encima de la otra. A veces hay que romper, y eso es una de las enseñanzas de aprender. Para aprender hay que desaprender. ¿Pero todo lo que aprendiste antes? Por supuesto que hay cosas que tenemos que saber antes. Si queremos hacer ecuaciones, no nos tenemos que olvidar cómo se hacen sumas y restas, etcétera, pues son parte de eso. Entonces, en el proceso de aprendizaje hay que aprender también a ¿qué? A evaluar qué se queda y qué se va. Porque a lo largo de la vida, ahora no pensemos en matemáticas, en historia, filosofía, cosas así. Pensemos en historias personales. A lo largo de la vida fuimos aprendiendo cosas, no porque nos sentamos a estudiar, sino porque nos educaron así, nuestros padres, la señora que nos cuidaba en la escuela, nuestros hermanitos, nosotros mismos, la tele, el medio social, los amiguitos, nos educaron con cosas que vamos creyendo que si seguimos acumulando encima de eso, estamos poniendo azulejos sobre azulejos sobre azulejos y no sabemos qué roturas estamos tapando que al final van a terminar rompiendo todo. ¿Se entendió? Les pongo un ejemplo. Si de chiquito al niño le decían, tú no sirves para nada, es un inútil. Y se lo decían, hay gente que dice eso a los hijos. Entonces el niñito en su base tiene eso. Él puede construir encima cosas, obviamente, pero la base está podrida. Porque adentro va a haber una voz que le va a estar diciendo lo que. Tú eres un inútil, no sirves para nada. Entonces le costó recibirse, le faltó una materia para recibirse, nunca se recibió. Cuando se recibió, prefirió trabajar de otra cosa, nada que ver. Cuando trabajaba, le daba vergüenza cobrar porque decía, igual soy un inútil. O cometía errores que decía, ¿cómo puedes cometer este error? Algo de adentro le hacía cometer ese error para seguir cumpliendo con ese mandato. Sos un inútil. Y eso suele pasar a las personas. Quizás no es tan evidente, porque yo les pongo un ejemplo muy claro y muy grotesco para que se vea, pero si ustedes se ponen a pensar cuántas cosas sin querer o queriendo les dijeron a ustedes todo eso que yo les mencioné antes, ¿tá? Los padres, los hermanos, en la escuela, la señora que los cuida, el vecino, etcétera, que le fueron erosionando su autoestima, por ejemplo, van a encontrar que hay poco o muchas cosas. No sé, no es la hora de la terapia, pero probablemente van a encontrar muchas cosas. Entonces, ¿qué nos enseña el Lamed? ¿Qué nos enseña? Que hay que aprender, pero para poder aprender, ¿qué tenemos que hacer primero? Darnos cuenta que hay cosas que tenemos que desaprender. Y uno puede decir, pero yo soy esto, yo soy así, así me crié, viví con esto 50, 60, 80 años. Pero si llegó el momento de desaprender, ¿qué hay que hacer? Desaprender. Ejemplo práctico nuevo. Yo no tenía tele porque éramos muy pobres de chicos, pero cuando llegó la primera tele, todo el mundo ya tenía color, nosotros teníamos de palanquita esta, así. Y otro que era la fina se llamaba, que tenías que buscar, y la antena para mover también, o sea, muy moderno era lo que teníamos, eso era lo que la plata permitía. Entonces, si yo me crié vos ni sabés lo que estoy hablando, pero había algo que se llamaba tele blanco y negro, ¿tá? Entonces, si vos estabas acostumbrado a cambiar así, ¿no, verdad? Con una perillita esta, y después mover la antena y todo lo demás, de repente apareció el aparato, sin ningún botón, como este, que tiene solo uno y escondido. ¿Sabés cómo se usa? Y no. Entonces suele pasar que los más veteranos les cuesta, entonces tiene que esperar que los nietos vengan, o el hijo que sabe tecnología, porque aprendió algo. ¿Y qué le cuesta hacer?
con algo tan sencillo como una tele. ¿Qué le cuesta hacer? Desaprender. Y les apuesto que más de uno les pasa acá de los presentes, no porque estén veteranos. Es porque aprendieron cosas durante muchos años y bueno, el mundo cambió, la tecnología, y uno tiene que aprender a olvidarse, en ese caso sí, o tenerlo como un recuerdo, pero no la cosa práctica. O seguir a los cambios. Sí, señora, seguir el paso de los cambios y también provocarlos. Ejemplo, cuando vos eras chico, Jorge, ¿cómo era el teléfono? Una palanca así, decías, señorita, seguime la corriente, seguime la corriente. Ya en mi época eran de esos que ponías así. No así. Pero para llamar al interior. Sí, señorita, sí. Tiene 5 horas de desmontaje. Si yo llamaba con operador, sí, obvio. ¿Vos sabés lo que es el cassette? ¿Cómo se usa? Apretar el botón de la pantalla y ya te va a tocar ser veterano, ya te va a tocar. Y así como un montón de cosas, ¿no verdad? Y cuando eso está aprendido en nuestro interior, en cosas inconscientes propias nuestras, ¿a qué nos lleva? A cosas dramáticas. Porque vuelvo a decir, te dijeron sos un inútil, entonces no servís para nada, etc. Y uno tiende a vivir de esa forma. ¿Se entendió? Así que, ¿qué nos viene a decir Lamed? Tenés que aprender, pero para aprender, ¿qué precisás? La capacidad para desaprender, si no, no te llenás correctamente. Vuelvo a decir, hay cosas que hay que mantener. Hay que seleccionar. Y hay que seleccionar, porque una vez que aprendiste a pesar para hacer una receta, no tenés que decir, no, me olvidé cómo se pesa, empiezo de cero. ¿No, verdad? Ejemplo, el otro día mi suegra me pidió una receta de un pan que me queda muy bien y no voy a traer. Entonces, yo le dije a mi suegra, base 100 gramos de harina, 62,5% de agua tibia, le dije un porcentaje, una temperatura, y de un porcentaje, y me dice, pero no entiendo, decímelo en cucharadas, y en tazas, y en chorritos, y dije, mami, en chorritos. Yo dije, no, es así, y si no entiende suegra, pregúntele a la inteligencia artificial que se lo traduzca. Entonces, no sé si lo sabe usar. Mi cuñada, que es ingeniera, le hizo el favor de decirle una... de malo que no le quisiera. No, yo uso las recetas con porcentajes. Yo uso con Echar un porcentajes. chorrito. Echar un chorrito. Con porcentajes, porque soy moderno, uso con porcentajes. Vos no querías dar la receta. Eso también, eso seguro. Así las abuelas hacían así las recetas. No, las abuelas, un chorrito. Que es echarle un chorrito de... Sí, yo Va sé. bien, Mi madre me entonces. enseñó así a cocinar. Un chorrito de esto, un poquito de aquello, Mi abuela sí. y avísale de lo otro. Si no saben lo que es avísale, ¿no verdad? Todas hacían así. Bueno, Lo probaban, ¿eh? pero así no se cocina con porcentajes. ¿Ves? Yo tengo que cambiar para usar el método. Se lo podría haber dicho, cuántas tazas, pero no quería. Entonces, está bien, ¿por qué te voy a decir tazas? Que evolucione. Entonces, miren ustedes, no es malo, es bueno. ¿Sabe por qué, Lilian? Porque si la receta son 2 tazas, son más o menos medio kilo, y uno no quiere hacer 2 tazas de una torta, ¿cómo lo traduce después para una torta que sea un cuarto? Entonces, porcentaje. La mitad es un porcentaje. Entonces no soy malo, estoy haciendo el método que hay que usar, porcentaje. Es ser ciencia. Acá tenemos las 3 letras que forman la palabra Lamed, ¿no verdad? Les voy a dar la opción a los que saben leer en Ivrit, que no los voy a corregir, que se deleiten leyendo la pantalla y digan a qué corresponde cada letra de la palabra Lamed. Dale, Jorge. Lev, muy bien. Mevin. Muy bien. La palabra Lamed, que es el nombre de la letra Lamed, corresponde, según dice la tradición cabalística, a 3 palabras en hebreo: Lev, Mevin, Da'at. Todos sabemos lo que es la palabra Lev. ¿Qué es la palabra Lev? Corazón. La palabra Mevin, ¿qué es? Entender. Y Da'at, conocimiento. No saber, conocimiento o sabiduría. ¿Está bien? De corazón que entiende sabiduría. ¿Está bien? Esto es una manera de explicar lo que les vengo diciendo. ¿Qué es un corazón que entiende sabiduría? En el hebreo antiguo, la palabra lev era corazón, se entendía como el aparato que funciona para dar sangre, etc. Y se entendía también como el lugar de los pensamientos. Sabían que los pensamientos no venían del corazón, sabían, pero
lo llamaban corazón. La parte del cerebro más profunda se llama corazón. ¿Está bien? Cuando uno escucha a científicos modernos, descubre magia. ¿Sabe lo que descubre? Que tanto el corazón como una parte de la parte de esto gastrítica de la gente, ¿cómo se llame? Tiene neuronas. ¿Sabían eso? El corazón tiene neuronas y el estómago, etcétera, uno por ahí, no me acuerdo cuál es el nombre. Tiene neuronas. Gracias, tiene neuronas. Por eso los antiguos no lo sabían eso. Y los modernos hasta hace poco no lo sabían. Pero cuando te decían un corazón que entiende, estaban hablando del cerebro. Pero ellos se daban cuenta que el cerebro estaba conectado de alguna forma con el corazón. Y cuando decían, lo siento en la panza, creo que lo hablamos de eso en la clase esta la otra vez, ¿no? Que uno sentía cosas y pensaba con la panza. Bueno, ellos lo sabían, tenían o el conocimiento que venía de arriba, o esa intuición, que es un conocimiento que viene de arriba, de que no solo la cabeza piensa. Un corazón que entiende Da'at. Voy a ensuciar un poco el pizarrón. Los nuevos, si no vieron mi letra, vos lo viste cuando eras mi alumna de chiquita, pero si no vieron mi letra, van a tener que aprender jeroglíficos, ¿está bien? Pero no hay más remedio que hacerlo. ¿Conocen el Etz Haim, el árbol sefirótico de las 10 sefirot? Lo conocen porque lo dibujé varias veces, ¿no? ¿Verdad? Tenemos una acá, una acá, una acá, una acá, otra acá, cualquier cosa estoy haciendo, otra acá, otra acá, otra acá y otra acá. Muy bien, ¿hay 10 ahí? Creo que sí. Perfecto. ¿Cómo se llama la de arriba? Keter. No es para acordarse ahora de esto. Solamente quiero estas dos. ¿Cómo se llama esta de acá? Jochma. ¿Muy bien? ¿Cómo se llama esta de acá? Bina. Muy bien. Y acá, ¿vieron que dibujé esta acá? ¿Vieron esta acá? Ahora, ¿cuántas pelotitas hay dibujadas? 11. Pasa lo siguiente. En el árbol de la vida hay 10 sefirot. Si se pierden me preguntan, ¿tá? Porque esto también había que haber tenido los conocimientos previos. En el árbol de la vida hay 10 sefirot. Las 3 de más arriba son estas 3. Keter, Jochma y Binah. Jochma es sabiduría, Binah es entendimiento, inteligencia. Keter es como la voluntad divina, una cosa por fuera de nosotros. ¿Ven? Y esta de acá se llama Da'at. Esta que se llama Da'at es invisible. ¿Qué significa? Que solo aparece cuando se pone en funcionamiento. ¿Se entendió, Rosa, o más o menos? Está, pero no está. Es como un botón que aparece en la pantalla cuando uno precisa que el botón esté en la pantalla. Entonces, hay 10. Cuando aparece Da'at, ¿cuál se borra de la pantalla? Esta de acá. Esta se borra cuando aparece esta. Porque siempre tiene que haber 10 sefirot. Si no entendieron, está bien. Me preguntan después si quieren. Pero hay 10 sefirot. Cuando esta aparece, esta desaparece. Porque tiene que haber 10. ¿Y qué es Da'at? Da'at es conocimiento. Muy bien. Tenemos uno que es la sabiduría, otro que es el entendimiento y otro que es el conocimiento. Y es lo que te hace semejante a Dios. Exactamente. Y por eso se desaparece Keter. Porque Keter es una cualidad que está muy por encima de lo que somos nosotros, pero cuando ponemos a funcionar Da'at, nosotros estamos como copiando la voluntad divina. Si se acuerda Jorge, porque se impresionó con esto, en el hebreo de la Biblia, cuando se usa la palabra Da'at, no es solamente conocimiento, sino quería decir también relaciones íntimas. Como cuando dice, ¿te acuerdas que lo estudiamos eso el año pasado? No te acuerdas. Cuando Adán tuvo romance con Eva, ¿qué dice la Torá? Adán conoció a Eva y no es el único momento que se habla de eso. El Da'at, conocimiento, es en la Torá, esto como conocimiento acá, pero también estas relaciones sexuales. Les pregunto a ustedes, ¿se dan cuenta por qué? De la Da'at. Sí. ¿Se dan cuenta por qué en el idioma antiguo de la Torá, idioma sagrado de la Torá, que obviamente es cabalístico, el conocimiento, de acá, se vincula con la relación sexual? ¿Se dan cuenta por qué? Crea vida. Muy bien, crea vida, pero aparte hay que estar introducido en la materia o dejarse introducir por la materia. El verdadero conocimiento no es algo ajeno, no es me pongo a leer un libro.
Ni soy muy inteligente y me doy cuenta de las cosas, sino que ¿qué es el verdadero conocimiento? Estoy involucrado en las cosas. ¿Alejandro se entendió? ¿Seguro? Entonces, tenemos Jochma, esta de acá, que es, por ejemplo, la Jochma así más plus ultra, es la intuición. Cosas que uno recibe, no sabe de dónde. Los griegos lo llamaban musas, y los judíos lo llaman intuición, que viene de quién? De Dios, de la creación, de la voluntad divina. La Biná es el entendimiento. Quizás yo no tengo ningún conocimiento, ninguna sabiduría, ninguna de estas dos, pero tengo Biná. Entiendo las cosas. ¿Conocen gente que nunca estudió, pero son muy hábiles para resolver situaciones, por ejemplo, lógicas o mismo de razonamiento, que le plantean algo y la gente nunca estudió ni filosofía, ni arte, ni letra y en 2 patadas lo resuelven? ¿Qué están usando ahí? La inteligencia. Se puede ser inteligente sin ser sabio. Y por último está el conocimiento. ¿Cuál sería alguien que aplica el conocimiento? ¿Cuál lo sería? Que aplica el conocimiento. ¿Cuál es? Un líder, por ejemplo. O alguien que sabe usar las herramientas y puede arreglar un caño. El hombre. Sí, la mujer también. O alguien que también. O alguien, por ejemplo, miren ustedes, un médico, ponele, para ser un médico, ¿qué precisas? Las 3 cosas. Precisas las 3 cosas, si querés ser un buen médico, ¿no? Precisas haber estudiado, sentado, a estudiar los libros, pasar las pruebas, que te controlen, que sabes todo muy bien. Necesitas que cuando estás estudiando para ser médico, te planteen cosas y te digan, a ver, alumno, dígame esto que es un riñón o un esófago, ¿no, verdad? Pero después vos tenés que ver por qué el riñón está así y no está así. Y después, ¿qué haces con eso que estudiaste? Por eso, a partir de cuarto, ¿qué hacen los niños que van a la facultad de medicina? ¿Qué hacen? Al hospital, ¿no, verdad? Y tienen un paciente asignado y todo lo demás, alguien los acompaña. ¿Y qué hacen los que estudian para psicólogo? Se les asigna pacientes también y visitas a pacientes, etc. ¿Y qué hacen ustedes, los que saben manejar acá? Supongo que la mayoría o todos. Rosa, ¿alguna vez auto? ¿No? Bueno, los que manejan acá, ¿qué tuvieron que hacer en su vida? Un curso, sí, te lo puede haber dado tu padre o el tío, o pagaste una academia, pero te enseñaron las reglas porque la intendencia te pregunta cómo son las reglas de conducir, ¿no, verdad? ¿Y qué pasa si viene por la derecha el auto, etcétera? ¿No, verdad? Esto es, vos tenés que darte cuenta de cómo se maneja también. Cuando mi señora aprendió a manejar de grande, le decían, tenés que tener visión de calle, algo así, le dijo el que le enseñaba a conducir. No es saber las reglas, no es saber mover los pies y todo eso, es tener una visión. Viene lento, viene rápido, me puedo tirar ahora, no. Está una bicicleta cruzando sin luces, la vi, no la vi. Y luego viene, ¿cómo se aplica eso? Y hay que saber aplicar, por eso te hacen manejar un montón de veces antes de sacar la libreta. ¿Es verdad o no es verdad? Muy bien. Hay un grupo muy famoso, no es tan numeroso como parece, pero es muy famoso, porque se mueve mucho, hace muchas actividades, acá y en el mundo, que agarraron las iniciales de estas 3 sefirot como su nombre. ¿Cuáles son esas 3 letras? La J, la B y la D. ¿Qué institución judía conocen en el mundo? Muy bien, Chabad. La institución, el grupo jasídico Chabad, tiene ese nombre por esto. ¿Lo sabías? Ahí tenés, pues su verdadero nombre originalmente era Lubavitch, que era el lugar en la Rusia Blanca. Hay muchas sectas jasídicas. Esa es una más y no es la más grande. Tenés Belzbur, Satmer, un montón. Y todos eran nombres de pueblitos en la Europa muy ashkenazí, ¿está bien? Entonces uno se llama Lubavitch, pero tuvieron a un maestro ellos que dijo que en sus enseñanzas vamos a usar Jochma Binah Badat. Nuestro método de enseñanza, aprendizaje es aprender las cosas, entenderlas, aplicarlas, y entonces de ahí salió el nombre de Chabad. Si lo conocían el nombre, ahora ya saben de dónde sale, y si no lo conocían, saben que existe un grupo judío jasídico que se llama así, y usaron estas enseñanzas. Y acá, ¿Y las otras son, no vienen ahora el caso, no, porque ya estudiamos en otra oportunidad parte de Lilian, pero es por esto que les estoy explicando esto ahora. Lev Mevin Dad, el aparato del entendimiento, el conocimiento, que puede ser la mente de acá, la mente de acá o la mente de acá. Mevin, ¿de qué
pelotita viene Mevin. Dale, Jorge, vos sabés escribir. Muy bien, de Biná. De Milán. ¿Y Dat de cuál viene? Lev, Mevin, Dat. Acá te lo dice. Bueno, sí. Lo mismo. No, viene de Mevin. Entonces, Lev, Mevin, Dat. Dice acá, el propio nombre de la letra, dice que se están poniendo en funcionamiento estas dos. ¿Está bien? El poder evaluar las cosas, darse cuenta, ser inteligente y el poder aplicarla. ¿Les suena toda esa introducción muy larga que les hice con hay que saber cuándo picar el piso, qué cosas dejar, qué cosas sacar? ¿Les suena? De ahí viene. Usar el conocimiento no como una acumulación y voy acumulando cosas, sino tengo que evaluarlo, el conocimiento, tengo que ver si se aplica o no, cómo se aplica, qué tengo que sacar de mi vida y luego aplicarlo. La aplicación práctica concreta no se da acá, se da acá abajo, no es ahora Liliana en el momento, pero se da acá abajo. ¿Ah? Tiene que pasar por todo un proceso. En el resto del texto se habla del resto de las pelotitas, las céfiros. ¿Hasta ahora se va entendiendo? Entonces, si tuviéramos que hacer ya ahora, en este momento, un resumen de qué vamos a aprender, porque todavía no empezamos, es la introducción. ¿Qué vamos a aprender de la letra Lamed? ¿Cómo podría ser el resumen? En pocas palabras, no más de 6 palabras. Educación. Muy bien, educación. ¿Qué más? Aplicar el conocimiento. Brillante. ¿Qué más? Borrar creencias. Borrar creencias. Excelente. ¿Qué más? Enseñanza. Muy bien. ¿Qué más? Conocimiento teórico. ¿no? Conocimiento teórico. Muy bien. Vamos a ver qué es todo conocimiento teórico y práctico. Hasta ahora parece que es teórico. Muy bien. Así que la LAMED nos va a poner, no a ver cómo hacemos plata, cómo tenemos salud, cómo hacemos salir vino de las paredes, nos va a servir para ser mejores personas nosotros y ayudar a otros a ser mejores personas. Hace mucho tiempo les dije algo y le encantó también a Jorge, que en la tradición cabalística y en la judía también, al sabio no se le dice sabio. ¿Cómo se le dice al sabio? Amén. Se le dice talmid, fíjese, estudiante o discípulo, jajam. Jajam es sabio. La palabra jajam es sabio. Pero al sabio no se le dice sabio, si es un sabio de verdad. ¿Cómo se le dice? Estudiante de sabio. ¿Por qué? Porque el verdadero sabio es alguien que está haciendo. Siempre está estudiando. Siempre estudiando, siempre aprendiendo, siempre reflexionando, meditando, rompiendo las baldosas para poner unas nuevas, dándose cuenta de lo que se equivocó, de lo que estaba bien y cómo mejorarlo. Por eso se llama Talmid Jajam. Y también le dije que un Talmid se puede convertir en un Melamed, en un maestro. Entonces Rosa, por ejemplo, a big teacher of English, ¿verdad? No como yo. Entonces seguramente que Rosa aprendió, no sé en dónde, pero supongamos el Crandon, a ser teacher, pero cuando estaba teaching a un burro como yo en inglés, ella aprendió algo. ¿Qué aprendió? Métodos de enseñanza. Entonces, no aprendió inglés de mí, pero ¿qué aprendió? Enseñar. A enseñar, ¿se entendió? Entonces, es muy importante lo que había dicho acá. Lilian, educación, sí, por supuesto. Enseñanza, por supuesto. Y aplicarlo, y la reflexión, y lo teórico, todo lo que dijeron ustedes, maravilloso. Todo eso es la letra Lamed. ¿Vale la pena estudiarla entonces? Nada, tienen que gritar hasta que están durmiendo. Sí, vale la pena. Muy bien. Y acá vamos a algo que generalmente hacemos con las letras. Se encuentran, para los que no vinieron nunca y para los que vienen pero se olvidan las cosas, o sea, todos, ¿qué tal? ¿Todo bien? El hebreo que nosotros conocemos hoy en día usa letras así. Hay una letra que es manuscrita, que usamos para escribir a mano, y hay una letra que es así, a ver dónde está grandota, esta, pónganle. Esta letra es una letra imprenta, ¿está bien? Como está escrita en la Torah. Estas son letras de la Torah. ¿Está bien? Hay una letra imprenta que no es la de la Torah, pero es esta. Pero como ustedes ven, tiene diferentes dibujitos. ¿Por qué? Porque son fuentes de internet. De Windows. Entonces las fuentes se les llaman las letras, a los tipos de letras. Lo que tienen que tener las fuentes siempre es que uno cuando la vea sepa qué letra está viendo. ¿Está bien? Vos ves que acá arriba son diferentes. Pero hay algo que es básico en las dos y que está igual. Ahí me fui a cualquier lado. ¿Qué es lo igual? Que tiene una cabeza,
que tiene como una panza acá, cada día me parezco más, y que tiene una pata hacia abajo. ¿Está bien? Estas letras, estas que se les llaman letras asirias, o letras cuadradas, o letras imprenta, ¿está bien? Se llama así. Son las que se empezaron a usar hace muchos siglos en el pueblo judío. Porque antes había letras más antiguas, que son las que aparecen acá abajo. Acá las ven más grandes. Hoy no tengo suerte con el mouse ahí. ¿Ven todos estos ganchos y cosas? ¿Lo ven? Esa fue evoluciones de la letra Lamed hasta que es esta la que conocemos hoy en día. Cuando agarramos un libro tenemos esta. Y en la Torá la tenemos muy parecida, como vieron antes que les mostré arriba, es muy parecida. Van teniendo evolución las letras. Si vemos las letras latinas en español, hay también una evolución de las letras. ¿Está bien? Pero lo que tiene interesante el hebreo, dicen los que saben, no los que saben de lengua, los que saben de tradición cabalística, que la letra original, la forma, la que fue esta, el átomo de la creación del universo, tenía una forma parecida a esta. ¿Ah? Cómo era la fuente que usaba Dios, solo Dios lo sabe. ¿Tá? Pero era más o menos así, un palo hacia arriba, de arriba hacia abajo, una panza así y un palo hacia abajo. Más o menos parecido. Eso era el idioma original, no se llamaba hebreo en esa época, porque no había un pueblo hebreo. ¿Cómo se llamaba en la creación? Esas letras usadas por el creador para crear. Se llamaba idioma de la creación. ¿Cuál fue el idioma que copió el idioma de la creación? El hebreo. Pero los israelitas no vivían, eran gente, salían de las cuevas, no sabían escribir todavía. Entonces cuando empezaron a escribir, empezaron a usar símbolos que ellos identificaban con las letras. ¿Se entiende? Hasta que en un momento, en una de las tantas expulsiones que recibimos, llegamos a vivir a Siria, cerca, parte de lo que es Siria hoy en día, a Siria, y ellos usaban un tipo así, como las letras originales. ¿Por qué las tenían ellos? Vaya a saber, pero ellos las tenían. Y entonces ahí nuestros sabios dijeron, oh Piti, ahora que vemos estas letras, son lo que hablaban nuestros antepasados, es el tipo de letra original, la volvimos a descubrir. Nos tuvieron que expulsar de nuestro país, vivir en la diáspora para poder volver a encontrar parte de lo que era nuestra identidad. Y entonces a partir de ese momento, ¿qué se empezó a usar como hebreo? El hebreo era el mismo, pero como letras. ¿Qué se empezó a usar? Las letras que conocemos hoy en día. ¿Se entendió la historia? Uno puede decir que es disparate, no tiene nada que ver con nada, pero eso es lo que dice la tradición. Hay un pueblo de gente que en su origen no era judía, fueron a vivir a Judea. Cuando expulsaron a esos, ¿se acuerdan que lo dije? Expulsaron a esos, la tierra quedó libre y como siempre ocurre, vinieron gente de afuera y se apropiaron de la tierra. Y por H o por B, no importa la historia, es muy interesante, pero otro día se los cuento. Cuando empecemos la clase de Tanaj, de Biblia, va a estar muy interesante. Esa gente se quiso convertir a judíos, porque había unos leones que se lo comían, etcétera, se querían convertir a judíos. Se llaman samaritanos. ¿Les suena el nombre de samaritano? A los que escucharon, leyeron la Biblia cristiana, les suena el nombre el buen samaritano. ¿Ah? Se usa en uruguayo también, pero para que sepan, es ese pueblo que invadió Judea, Samaria en realidad, invadió allá, empezaron a vivir allá, se quisieron convertir a judíos y agarraron algunas costumbres judías, pero no querían ser judíos. Entonces siguen haciendo sus cosas. Hoy en día sigue habiendo samaritanos. Y su Torá, porque tiene una Torá, dice parecido a la nuestra, porque nos copiaron cosas, pero ellos no fueron expulsados. No volvieron a encontrar las letras originales. Por lo tanto, la Torá samaritana, ¿en qué hebreo está escrito? ¿En qué letras de hebreo? En el antiguo, en cosas así está escrito. Un poco más moderno. Entre otros dioses, porque eran politeicos. Otro día te cuento, cuando vayamos a otra clase, va a tener que resolver un día más en la semana para venir. Mi hija me insiste que es muy interesante clases de Tanaj, de Biblia judía, y si ella dice, tiene razón. Entonces, miren ustedes, el hebreo entonces recuperamos las letras. Esta era como la forma parecida a la de la creación. Pero los antiguos usaban esto, a los que están cerca y ven bien. Igual acá dice lo que era. ¿Qué representaba el Alamed para ellos? Un bastón de pastor. Un bastón, demándonos del pastor. El bastón del pastor. Las otras letras también representaban cosas. Kaf era la palma, Yud era la mano, Het era una cuerda con que se hacía una pared y la Dalet era la puerta, etc. Cosas que ellos tenían en su vida. Y ellos, muchos de ellos,
sino la mayoría que eran pastores de ovejas. ¿Y cómo se llamaban al palo del pastor? ¿Cómo lo llamaban? En el idioma antiguo del hebreo. ¿Lo llamaban lamad o lam? ¿Ah? Lam. Entonces, en inglés, my dear, what is a lamb? Un cordero. Un cordero. Miren qué original. ¿De dónde sacaron los ingleses copiones la palabra lamb? Del palo del pastor en hebreo antiguo. Beautiful. ¿Viste cómo sé en inglés más que la teacher? Entonces, acá tenés el palo del pastor que se fue transformando en la lamed que conocemos nosotros. Y es cosas que ellos tenían en su vida, cosas que ellos manejaban, obviamente, cosas sencillas de la vida rústica de antes, que para ellos era muy importante y lo llamaban con las letras. Por ejemplo, la próxima es la mem. La mem. ¿Y qué es mem? Hoy en día, nada, pero en aquella época era agua. ¿Está bien? Y se dibujaba como bolitas. ¿Está bien? Cosas muy interesantes. Y esta es la forma de la letra. Y no sé si se acuerdan, los Jorge de la vida, que se impresionó cuando hablamos de la letra Yud, cómo el nombre de la letra Yud representaba el punto, la raya y el espacio bidimensional, ¿verdad? La letra Lamed, el dibujito, representa algo que tiene que ver con esto que estuvimos hablando, del conocimiento, de la sabiduría, de aprender, etc. Díganme ustedes, imagínense con todo lo que hablamos y con la forma del dibujo de la letra Lamed. Así. ¿Qué les parece que significará? El palo del pastor. Bueno, sí, eso sí en su origen. Pero ahora sí, este dibujo, así. Un palo que viene hacia arriba, luego dobla y luego baja. Una conexión entre lo divino y lo terrestre. Me estoy haciendo creyente, Estela. Muy bien. La conexión entre lo divino y lo terrenal. La conexión entre lo divino y lo terrenal. Ya teníamos otra letra que era eso, que era la letra Vav. Pero en este caso, miren cómo es. Parece una Vav en algún lugar, acá, parece una Vav, pero tiene un palo que va más hacia arriba. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque acá les había dicho que íbamos a ver letras que era el esfuerzo humano, lo que el humano tiene que hacer. Nosotros llegamos hasta un límite, ¿y qué nos pide la letra Lamed? Acá llegamos hasta el límite. ¿Qué nos pide? Hace más. Hace más. Hace más. Para conectarte con lo espiritual, hace más, o al revés, si vos recibes lo espiritual, hace más esfuerzo para que eso se conecte con lo material. Que no quede por separado una cosa de la otra. Que si vienen un viernes a disfrutar, bienvenidos todos, a disfrutar acá un viernes del Kabbalah Shabbat, no es vengo simplemente y rezo y me voy a mi casa, o no rezo pero me gusta la música o lo que sea, un momento espiritual de la semana. Es también, lo que a mí me encanta, me fascina, un momento social. La verdad que me encanta y me fascina, lo social me encanta. Entonces, ¿qué es el momento social? Como Lilian no viene los viernes, no sabe. A partir de ahora que va a empezar a venir, vas a ver lo que es. Ale, explícale a la señora qué es el momento social, por ejemplo, el sábado. Todo social, ¿tá? Pero especialmente social, ¿qué es? No, estar todos juntos en una familia, en una comunidad. Muy bien, esa es una parte social. Lo práctico. ¿Pero de qué hablan? Práctico. Muy bien. Viene acá la gente, se sienta y dicen, mañana, ya rezamos, ¿está bien? Se ponen de pie, siéntense, cantemos esto, hagan silencio un rato, listo. No, pero después, y eso es social también, porque se charla y cosas. Pero luego viene el momento social donde se sociabiliza. Entonces se sube y en algunos momentos es sentado, en otros de parado, ¿está bien? De noche, lo más probable es que sea de parado, porque la gente está cansada, tiene sueño, se quiere ir a la casa, está esperando para cenar, lo que sea. Pero hay unas pizzas, unas tortas, una Coca-Cola, cosas por el estilo. ¿Y qué se hace en ese momento? Yo, por ejemplo, me quedo charlando con Alejandro y digo, ¿qué haces, Ale? ¿Cómo te fue en la semana? No sé qué, no sé cuánto. Y después, si está Denis, voy y digo, ¿qué haces, Denis? ¿Cómo está tu hijo? Y a Daniel digo, gracias por el juguete que me trajiste. Y cosas, y charlo con la gente. Estoy diciéndole, en la parashá de la semana, hermanos, hemos rezado el Padre Nuestro, Papá Noel de los cielos. ¿Digo eso? No, y menos yo que soy lo más material posible. Porque no es el momento de decir, hermanos, recemos, porque no es algo evangélico, es algo judío. Y los judíos siempre que tienen que tener, aparte de quejas, ¿qué tienen? Comida. Si no tiene
quejas y no tiene comida, no es judío. Y en ese orden, creo, ¿no? Antes de comer ya se están quejando. ¿No? Sí. Antes de comer ya se están quejando. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tampoco? ¿Y por qué no me hiciste lo que yo quiero? Ya se quejan. Le falta sal. Hoy vi el puré que hizo mi señora y le dije, le falta sal. Sin probar. Y me dijo, tenés razón, no le puse sal. ¿Cómo te diste cuenta? Uno sabe cocinar. Entonces, eso se llama ¿qué? A ver, Jochma, Binah o Dad. Se llama sabiduría de, estudié en los libros. Se llama Binah, tengo inteligencia. O se llama Dad, sé cómo se hace la milanesa. ¿Cómo? El de abajo, el de Muy bien, Dad. En realidad son las tres, pero no importa. Vamos a decir que está bien lo que ustedes dijeron. Si nunca hice el puré y no tengo la habilidad de... un chef sabe de eso, no soy chef. Pero un chef sabe de eso, es su trabajo. Un maestro supone que puede haber un maestro, etc. ¿No verdad? Volvamos a lo social. Entonces viene acá la gente, rezan, todo eso muy lindo. Yo le digo, estuvo lindo, sí, fue un momento muy espiritual. Y nos podemos ir ahí, está todo bien. Pero para conectar el cielo con la tierra, la tradición judía dice, no es si vamos y rezamos. Vamos, rezamos y hacemos algo más. Que puede ser 2 minutos, o puede ser 2 horas, no importa. Eso depende del tiempo, la plata, las ganas, etc. Es tener un momento social, de charlar. En otros lugares, no sefaradíes, más bien ashkenazíes, yo sé que lugares ashkenazí por el murmullo que hay en el momento del rezo. No murmullo de rezos, murmullo de qué? De gente, chisme dice la otra. De gente hablando. De gente hablando. Los sefaradines son otra cultura más respetuosa. Pero yo estoy en algunos shil del mundo, y yo sé que ahí son ashkenazí la gente, porque están hablando en el rezo. Y separan a las mujeres de los hombres. Y las mujeres se ponen a hablar de cualquier otra cosa. Y hay carteles que dicen, si viniste a rezar, ¿dónde vas a hablar? O algo así, no sé cuánto. ¿Está bien? Es típico. ¿Se acuerdan que en la Aguila del Centro estaba ese cartel? ¿Se acuerdan? No, pero los hombres también charlan. Si te contaba el Badair cuando yo iba allá en el centro, hablar, porque no está mal, no está mal. Otra, si hay niños, está perfecto que los niños corran, relajo con orden, ¿tá? Pero relajo, que corran, griten, salten. Había algún rabino, que cayó alguno de ustedes acá, no de esta comunidad, que veía a los niños con enojo y pedía que los callaran. Y otros rabinos dicen, no se callan los niños, con relajo con orden, si estaban rompiendo y cosas. Estaban todos sentados en el... Sí, pero aparte los niños corren, son niños. Corren, van, gritan, piden cosas. Y el otro, el viejo que le dice, estamos callando niñito. El viejo no degenerado, por favor. El viejo que le da el caramelito, vamos, el viejo le da el caramelito porque los tiene como nietitos a todos. Eso es la parte social. Y eso son experiencias que yo vi en sinagogas, chiles, templos, etc. ¿Está bien? Seguramente que los viejos turcos de la calle Buenos Aires hacían algo parecido. Tampoco dejaban que corrieran los niños. Porque tenían una cultura diferente que viene de los países musulmanes, donde el templo se respeta. Del mundo distinto, que quiere de otra época. El templo se respeta porque es todo muy así del mundo musulmán. Pero acá los judíos de la otra parte del mundo era una familia. Pero los sefaradíes tenían otro momento para sociabilizar. Como había más tiempo y más plata, ¿qué hacían? Almuerzos, comidas. Era la vieja manera. Miren ustedes, otro ejemplo. Cuando se hace un yortzeit, el midrash de los ashkenazim, se va, se reza, se hace algo, por ahí se prende velas o no, porque son costumbres, se termina el rezo y adiós para afuera. Yo me enteré acá que los sefaradíes, hoy en día ya no se hace tanto, las nueces con pasas, y que te dan, a ver, las rusas del barrio, ¿no? ¿Sí? No, ya no. Rusas del barrio, sí. ¿Quién es rusa del barrio? ¿Nadie? Ashkenazí, ¿no? Es por eso. ¿Alguna vez viste esa que te den en una ¿cómo se llama esto? Una spoon. Servidora. Una bolsita o algo. No, que te den en una cuchara. En una cuchara unas nueces con pasa de uva para el recuerdo de la persona fallecida. ¿Lo viste eso en Yorkshire? No, lo viste acá. Acá se puede decir, son más modernos. Eso, ¿por qué? Porque los sefaradíes no era charlamos en el templo, era compartimos comida. También los ashkenazim después lo hicieron de otra manera, que unas tortitas, que no sé cuál. ¿Por qué? Porque son judíos y saben.
¿Cómo se hace esto? Lo espiritual, sí o sí, tiene que estar vinculado ¿con qué? Con la vida cotidiana, con lo material, porque lo espiritual ¿qué es? Y nos quedamos en un templo, en un monasterio, perdidos ahí en mitad del Himalaya. No es judío, estará bien el que lo hace, todo lindo, pero no es lo judío. Ejemplo real. Cuando los soldados chicos terminan el ejército, porque el ejército de Israel en su 99% son chicos, no gente soldados, trabajan de soldados porque hay que defender a la familia, terminan, muchos de ellos van de vacaciones por el mundo. Algunos vienen a América, otros van a Europa y Europa para ellos no es mucha novedad porque está ahí al lado, y muchos van al lejano oriente. Pasó un grupo de soldados que llegaron a uno de esos ashram de los maestros hindúes, indios, budistas en este caso, llegó y lo vio y le dijo, y ellos estaban ahí todo onda, ayunamos, onda, meditamos, onda todo. Y los vio el maestro ese, que no era trucho, y le dijo, ¿ustedes son judíos? Y ellos dijeron, sí. Entonces le dijo, ustedes no tienen nada que buscar acá. Vayan y estudien en su país, no como racistas, le dijo bien, vayan y estudien para su país, que ustedes tienen una costumbre que es de ustedes. Ustedes tienen que comer, ustedes tienen que bailar, ustedes tienen que estar con gente, no tienen que estar acá ayunando y haciendo las cosas, que es nuestra cultura. Y los pibes se lo agradecieron y se fueron, y volvieron a Israel, y algunos se pusieron a estudiar Torah, otros no, pero ese maestro se dio cuenta de algo muy importante, la manera judía de vivir ¿cuál es? Esta, quejarse y comer. Sí. Quejarse y comer, por eso la comida es alegría a veces. Y esto tiene que ver con la letra A, que nos conecta el cielo con la tierra, que nos enseña a vivir realmente, que nos enseña a conocer. Pero yo no soy judío, entonces ¿para qué me sirve la enseñanza? Porque los judíos son personas y pueden enseñar a los demás esto que es muy importante. La espiritualidad no está en los monasterios. ¿En dónde está la espiritualidad? En la casa de cada uno, y en cada uno obviamente, pero en la casa de cada uno. Por ejemplo, ¿en qué pueden ver en una comida familiar espiritualidad? Olvídense de decir la bendición, agradecer y cosas, el vinito y la bebida, ¿está? ¿En qué puede estar la espiritualidad con la que hablamos hoy? La unión. Muy bien, en la unión. Excelente, ¿qué más? En otro barrio también. ¿En otro qué? ¿Otro barrio? Ah, sí, la unión, muy bien. La comercial seguro. Alias el barrio de los judíos, muy bien. ¿En qué otra cosa? Charlar, compartir. Muy bien, charlar, compartir, chusmear, como dijo la chistosa. ¿Qué otra cosa? Sí, muy bien, pero todo el mundo hace eso, porque no es algo judío. Lo que pasa es que piensan que lo espiritual tiene que ser, recemos hermano, y está bien, eso es espiritualidad, pero no es la completa. Juntar la familia. La espiritualidad completa es estar con la familia. Pero eso lo hacen las familias italianas católicas, excelente. Está confiando en la espiritualidad judía. Está bien. Que es la espiritualidad que viene del origen del mundo para todos, no para judíos, para todos. Y eso es Lamed, conectar el cielo con la tierra. Cuando, ¿puedo decir lo que Rosa dijo y ya repitió 25 veces? Sí, puedo. Cuando Rosa acá hace un mes atrás, celebrando el Día de los Abuelos, ya casi un mes, celebrando el Día de los Abuelos, vio por primera vez a sus 6 nietitos, no, menos uno que no pudo venir porque está en Israel. Se quedó muy emocionado porque nunca habían venido. Y entonces, para Rosa lo espiritual, por ahí no se me lo pregunté, no es, estoy en el templo y rezo, y qué lindo que canta la chiquilina y todo eso. Para Rosa lo espiritual fue los nietitos acá. Y que tampoco rezaron mucho los nietitos, pero es estar acá. Y cuando el señor sordo, amigo de Rosa, viene los sábados de mañana, que no escucha nada, pobre señor, para él lo espiritual que está en el templo, participa, todo. Se pierden donde estamos rezando, pero estar con nosotros y después subir a la comida y compartir con Rosa, traerla, llevarla. Eso es espiritual. ¿Se entendió? ¿Y eso qué es? La letra Lame. Muy bien. Sigamos. Pues como siempre, a los nuevos les digo y a los viejos que andan mal de la memoria. Las clases están siendo grabadas doblemente, una allá y otra yo. Yo, cuando llego a casa, no como ni me pongo a dormir ni nada. Si no me llama alguno a molestar a las 10 de la noche, me pongo a convertir, bueno, para mí fue las 10, me pongo a convertir el audio en video y va ya el texto, todo esto, todo lo que no vamos a ver, está incluido en el video, ¿está bien? Y aparte, si quieren, lo pongo en el PDF. Si van a seguir viniendo, me avisan y los pongo en el grupo de Kabbalah, para que tengan los PDFs y comentarios, cosas, etc. ¿Está bien? No, llego por los nuevos, los viejos ya están puestos en el grupo Kabbalah. Como dijimos, valor numérico 30.
Valor numérico 30, ¿está bien? El 30 tiene varios simbolismos, se lo voy a hacer rápidamente, un par nomás, porque como vieron, nos vamos por las ramas. El 30 es un periodo muy importante en el duelo judío. Hay un primer periodo de duelo que es hasta que se entierra la persona. Hay un periodo de duelo muy importante. Hasta que se entierra, uno tiene que estar dedicado al entierro. El familiar, ¿no? Cuando se enterró el familiar, empiezan 7 días. Que es un proceso que hace el espíritu del muerto, pero que nosotros lo acompañamos con cosas acá. Si nosotros no hacemos ese ritual, al muerto no le cambia, pero le ayudamos si hacemos rituales, ¿está bien? Si quieren, vienen a Crucero, es otra clase que doy, ahí hablamos de rituales judíos, de costumbres judías, de creencias, etc. No viene nadie, porque todos piensan que saben o que no les importa, pero después resulta que salimos hablando de cosas muy divertidas e interesantes, supongo yo. Por la cantidad de gente que viene parece que no, pero bueno, la excusa es que hace frío, así que hace frío. Los 30 días es el segundo o tercer periodo de duelo, que ahí por un familiar que no es papá y mamá termina el duelo ahí, en los 30 días. Por el papá y mamá sigue un año. Pero los 30 días, ¿por qué los 30 días? ¿Por qué algunos van al cementerio más o menos en el día 30? ¿Por qué se hacen ciertos rituales como no afeitarse, no ir a jolgorios hasta el día 30? Porque el número 30 en los procesos de purificación del alma cuando uno fallece son muy importantes. ¿Está bien? Así que el número 30 es muy importante luego de la muerte. Es como que se termina un periodo para el alma. Y como nosotros acompañamos al alma del familiar muerto, para los vivos también. Después está el aniversario, pero es otra cosa. El número 30, el de abajo, edad de la madurez, uno podía pensar que son los 13 o los 12, por la bar y la bat, ¿no es verdad? Pero no, la Torá nos habla de otra edad de madurez, que son los 18 o los 20, pero hay una edad más de madurez todavía, que es esta de los 30. Porque a los levitas se les dice, ustedes empiezan a trabajar en el templo recién a los 30. Levitas trabajaban en el templo haciendo ciertas actividades y no podían trabajar en el templo hasta no cumplir 30. ¿Por qué? Porque se considera que no estaban espiritualmente maduros para trabajar. Por lo tanto, el número 30 en años es una edad muy importante. Muy bien. Y los meses del calendario hebreo tienen 29 o 30 días. Y algunos de ellos cambian. A veces son 29, otros son 30. No hay una regla fija. Son un montón de matemáticas muy complicadas para hacer. Pero hay algunos, un par de meses que son siempre 29. Y hay uno único que es de 30 siempre. ¿Está bien? El único. Y después hay otros como 5 o 6 que varían. Son 29 o 30. Y el único que es de 30 es el mes de Shvat. ¿Qué es el mes de Shvat? Acá nos cae en vacaciones, en verano. Y hay una fecha muy interesante en Shvat que es Tu Bishvat, la luna llena de Shvat, que es cuando en Israel, la zona esa del mundo, comienzan a florecer ciertos árboles indicando que termina un periodo, el periodo del invierno. Y está comenzando la primavera. La primavera no comienza hasta 2 meses después, pero Shvat es como el amanecer de la primavera. Por lo tanto, si el número 30 del mes de Shvat es el único que es de 30, y es cuando empieza a amanecer la primavera, es un mes de esperanza, y el número 30 es un número de esperanza, de poder conectarnos con lo espiritual, con lo material, con el fin de un proceso para el alma del muerto, con el poder ser maduros y poder ver la vida de una manera diferente. Así que el número 30 tiene esas cosas muy interesantes. Hay otras que voy a saltar. Y acá un jueguito con un jueguito de gematria, de numeritos. La Lamed, ya vimos cómo se escribe arriba, ¿se acuerdan? Se lo mostré, que se escribe con 3 letras. ¿Y cuánto valía Lamed? 30, ¿no es verdad? La palabra Yad, ¿qué es Yad? Mano. ¿Cuánto vale Yad? La palabra Yad, 14. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que el Lamed era el palo del pastor, no? ¿Se acuerdan? Palo del pastor. ¿Qué hace el palo del pastor? ¿En dónde tiene que ir en la vida? En la mano. Por eso, en una de estas cosas de gematria, de los simbolismos numéricos, dijeron la mano que sostiene el bastón. La 14 más el 30. ¿Cuánto da? 44. ¿Y qué palabra vale 44? Dam, sangre. ¿Y qué significa sangre? ¿Saben lo que significa? En la Torá, la palabra sangre, obvio que es la cosa líquida esa, pero es la vida. Dice la Torá, la sangre es la vida. Por eso, cuando uno va a comer kasher,
vaca, pollo, etcétera, esos, hay que hacer un proceso para quitar toda la sangre posible del animalito, porque no queremos comer la vida del animalito, porque cabalísticamente nos perjudica. Comer la sangre nos vuelve más brutos. Por eso mucha gente vegetariana dice que cuando se volvieron vegetarianos, se volvieron más amables, porque no están comiendo la vida del animalito. ¿Ah? Así que come kasher, vas a tener una vida más saludable. Y acá el número 44, sangre, significa vida, y significa también que cuando tenemos el conocimiento agarrado por la mano, ¿qué estamos dando? Cuando nuestra mano sostiene el conocimiento, ¿qué estamos dando? Vida, que nos sirve para darnos vida a nosotros, que nos sirve a los demás. El conocimiento es vida. Ustedes conocen otro dicho famoso, que no es judío, pero es el saber es poder. ¿Bueno? Saber. Muy bien. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Nunca lo escuchaste? ¿El saber es poder? Sí, claro. ¿Es verdad o no es verdad ese dicho? Es verdad. Es verdad. Y acá lo que te dice el conocimiento judío es cuando sostenés el conocimiento, cuando te afianzás en él, no solamente es poder, que es vida. Vida. Yo no entiendo, ¿qué letras ya? ¿Qué número? Yad no es una letra, es una palabra y son el número 14. Pero no lo hemos visto, 14. Porque no es una letra, es una palabra. Pero eso ya me supera. Como las letras tienen números, cada palabra se puede dividir en letras. Por ejemplo, acá ve el tetragrama, el nombre de Dios, el que se pronuncia Adonai. El que en la Biblia cristiana dice Yahvé, ¿está bien? O Jehová. La Yud, acá dice cuánto le vale. ¿Cuánto vale? 10. La Hei, ¿cuánto vale? 5. La Vav, ¿cuánto vale? 6. La Hei, ¿cuánto vale? 5. ¿Cuánto es? Si suma 10, 5, 6, 5, ¿cuánto es? 26, ¿no verdad? Y ya me sirvió lo que preguntó usted para descubrir otra cosa oculta en la letra Lamed. Miren ahí el dibujito ese. ¿Vieron acá este dibujito? Sí. Les dije que esto es como se escribe en la Torá, la letra Lamed. ¿Se acuerdan cuando se hablé distintas formas, etcétera? Así es como se escribe el Lamed en la Torá. Así. Y ahí escrita, en esa Lamed, hay dos, en realidad hay tres, pero una no cuenta. Hay dos letras escondidas en la letra Lamed. ¿Cuáles son las dos letras escondidas? La Jaf, que ya la estudiamos la clase pasada, está acá, es esta forma, y el palo acá arriba es la Vav, que ya la estudiamos. ¿Y cuánto da Jaf, que vale 20, con Vav, que vale 6? ¿Cuánto vale? 26, que es lo mismo a qué palabra. Adonai, el tetragrama, el nombre de Dios. Como diciendo, dentro de la letra Lamed, nosotros nos conectamos también ¿con quién? Con Dios. Cuando aprendemos, cuando ese aprendizaje nos sirve para ser mejores personas, para quitar las cosas negativas, para desaprender, para aprender cosas buenas, nos estamos no convirtiendo en dioses, sino que haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Como bien dijo brillantemente, creo que fue Jaco, que cuando usamos el Da'at, se apaga el Keter. Dejamos a Dios quietito en lo que está haciendo Dios y nosotros ocupamos el lugar de Dios. No porque nos creemos dioses, sino porque hacemos lo que Dios quiere que hagamos nosotros, que es que socios en la creación. Dios no nos creó para ser pasivos, inútiles, así, esperando cosas, sino que nos creó ¿para qué? Para ser socios en la creación. Si uno tiene un socio en el negocio, lo compadezco, pero si tiene un socio en el negocio, ¿para qué le sirve el socio? Para que lo compadezca. ¿Y para qué más? Trabajar juntos. Para trabajar juntos. Se supone que vivimos en sociedades que son sociedades de socios. Entonces, por ejemplo, el señor cocina y la señora pone los platos. ¿Entendiste el chiste? No entendí. Para el muy bajo. El señor cocina y la señora pone los platos. ¿Ahora lo entendiste? Bueno. En la casa de la turca. No. En la casa turca la señora que pone la mano. No, en la casa turca la señora cocina, pone los platos y lava mano para que quede mejor. Muy bien. Si yo hubiera puesto Lamed, Yo no puedo hablar así, man. Lamed, You y después 4. Puede poner las letras que quiera Lilian, porque todas tienen números. Me hubiera dado 44. Mem Yud, no, la Mem Yud, la Mem Yud le hubiera dado 50. 30. 40. Bueno, acá está la Mem con la Yud, pero no es la Yud, es la Dalet. La Mem con la Dalet es 44. ¿Ah? Esto es 44. Y esto más esto es 44.
Es todo un jueguito que hace. Es complicado, pero para eso está el tiempo que tenemos, para divertirnos con cosas complicadas. Y como el tiempo se terminó y ya tengo varios que están roncando y no quiero molestarlos en su sueño, les deseo que dulce sueño. Buenas noches. Muy bien. Una cosa, yo estoy- Hay algo que no me cierra.